Está haciendo muchísimo calor, oigan, y yo decidí que era una excelente idea ponerme a grabar y me estoy asando. Así que si me ven sudar, no me ven sudar. Ignoren el sudor que tengo arriba de mi boca. Tampoco me he arreglado las uñas. También pueden ignorar esa parte porque resulta que he estado en mudanza. Hay muchas cosas en las que los tengo que actualizar, pero este no va a ser el video. Estoy grabando igual de todas formas otro video con dicha información. El día de hoy me compré este vestido de segunda y me llegó inmediatamente porque la tienda está en mi misma ciudad y me encantó. Es demasiado precioso. Si tengo alguna foto les insertaré la foto. Muy lindo, súper económico y muy bueno para el calor. Tuve que apagar esa vela porque estaba sonando extraño, no quiero que se incendie nada. Les tengo mucha información, tengo mucho que contarles, tengo mucho de qué hablar. Siento que va a ser un video bastante reflexivo, ya saben que son de los videos que me gusta. El día de hoy quiero tocar un tema que me parece importante y siento que muchas personas se van a poder identificar con este tema que voy a tocar, sobre todo porque no solamente es un tema muy común, sino que también es un tema que socialmente siento yo que afecta muchísimo a las personas y que no es muy tocado, que no es muy abarcado. Siento yo que la gente realmente no le presta la atención que debería ser al tema de la amistad y cómo la percepción propia y el amor propio afecta definitivamente todas nuestras relaciones, no solamente las amorosas, y a veces no nos damos cuenta de eso. Siento que, al menos bajo mi experiencia, las cosas que he visto, la mayoría de personas no le presta realmente atención a la amistad y siento que lo dan por sentado, siento que sienten que es algo que tiene que existir y la mayoría de personas no trabaja por ello. Así que quiero hablar un poco de mi experiencia frente a el concepto de la amistad o frente a las amistades que he tenido en mi vida, mi trauma y sí, un poco de todo, básicamente, como siempre, ya saben. Entonces vamos a empezar. Para mi cumpleaños número 22 yo estaba muy emocionada y feliz de que iba a tener 22 años, ya saben, el año de Taylor Swift, y resulta que pasaron un sinfín de cosas días antes de mi cumpleaños y pasó algo mucho más grande un día antes de mi cumpleaños que hizo que me quedara prácticamente sin ninguno de mis amigos. ¿Quién tiene la culpa? No, la verdad, eso no es algo que me corresponde a mí decidir, no es algo de culpabilidad, no es algo de señalar, es algo que simplemente pasó y son circunstancias que pasan en la vida. Así funciona la vida. A veces es muy rara y única en su forma de enseñanza y lamentablemente a mí me tocó vivir esa experiencia, aunque no sé si tan lamentablemente. Eventualmente vamos a entrar un poquito más ahí y se van a dar cuenta que no siento que haya sido algo negativo, pero claro, en el momento que lo estaba viviendo fue bastante frustrante. Yo he vuelto a hablar con ciertas amigas al respecto de las cosas que pasaron y cada quien tiene su perspectiva de la situación. Recuerdo que ese cumpleaños no lo quería celebrar, no quería hacer absolutamente nada por obvias razones y eventualmente mis mejores amigos, los amigos que he tenido durante años en mi vida, decidieron que igual hiciéramos algo. Al final mi cumpleaños terminó siendo mayoritariamente un desastre, pero bueno, el punto es que estuve ahí con ellos y siempre conté con ellos para hacerme sentir bien, lo cual agradezco por siempre. Pero ¿qué pasa? Que haberme enfrentado a toda esa situación me permitió empezar de nuevo con mi vida. Para mí fue un momento bastante impactante, me sentía completamente sola, no estaba en el mejor momento de mi vida y sentía que era el fin del mundo, pero gracias a que pasó todo eso yo me pude dar cuenta de la cantidad de cosas que estaba evitando en mi vida y pude empezar a trabajar realmente en comprender quién era y qué quería hacer. Y eso me lleva a mi primer punto, el amor propio y el amor hacia los demás. Realmente no sé si se necesita amarse a sí mismo para poder ser amado, pero algo que sí sé es que si te amas de forma honesta y sana, vas a poder amar a los demás muchísimo mejor. Después de que pasó todo eso, me encontré cara a cara con las situaciones de mi vida. Realmente fue un despertar poderme enfrentar y cuestionar cada una de las decisiones que había tomado en mi existencia y sobre todo darme cuenta de las personas que había escogido desde el amor y las que había escogido desde el trauma. Recuerdo que desde muy niña siempre tuve un concepto muy erróneo acerca de las personas en mi vida. Yo crecí lamentablemente con un padre ausente, así que tuve un apego ansioso y un miedo al abandono bastante presente en mi adolescencia y en las etapas de mi vida. Y es muy complicado pedirle a una niña que comprenda por qué tú como padre decides abandonarla y no siento que tenga la responsabilidad de comprenderlo. Sin embargo, es algo que la va a marcar para siempre y que obviamente no está lista con el desarrollo de su cerebro para poder comprender o sentarse a empatizar o quizá analizar por qué las personas toman las decisiones que tomas, estén de acuerdo o no. Es imposible que una niña lo haga y va a terminar
terminar culpándose a sí misma, como fue mi caso. Y realmente todo eso moldeó bastante las decisiones de mi vida, moldeó mi amor propio, moldeó mi autoestima, pero sobre todo moldeó bastante mi mirada hacia el mundo. Entonces yo empecé a creer que era una persona que merecía ser abandonada, que todas las personas llegaban a su vida por un rato, estaban con ella por un tiempo porque les tocaba o porque la querían utilizar y eventualmente se iban. Entonces hasta yo empecé a fomentar esta idea de forma activa y terminaba siendo partícipe de ella en el sentido de que básicamente yo alejaba a las personas también en cierto punto. Comenzaba a hacerlo como mecanismo de defensa para evitar que esas personas se alejaran de mí, y honestamente es un patrón que he repetido muchísimas veces en mi vida y que ahora he tratado y me he esforzado muchísimo por sanar, pero tenía ese patrón muy presente en mi vida, con amistades, con personas en general. Claramente el denominador común que estaba ahí era yo. Cuando me enfrenté a alejarme a las personas que amaba profundamente, miré mi realidad y me di cuenta que era horrible. No me gustaba lo que estaba viviendo, no me gustaba mi vida. Y todas esas cosas que estaba experimentando me hacían sentir muy minúscula. Así que entendí que el problema estaba en mí, que necesitaba abrir los ojos y necesitaba empezar a trabajar en mí, o si no el resto de mi vida la iba a pasar en sufrimiento. Y recuerdo que fue la primera vez en mi vida que pude escuchar sin petulancia y sobre todo también cambiar las cosas de mí que no estaban aportando a los demás, porque recuerdo que era muy rápida para juzgar las acciones de los demás, pero no veía realmente las mías. Y sí, claro que me importaban los demás, pero necesitaba comprender que amar también es mejorarte para poder mejorar las relaciones que estás cultivando. Obviamente aún sigo trabajando en eso, aún sigo avanzando, pero lo positivo de todo eso es que ahora ya tengo conocimiento, que ahora si me encuentro en una situación en la que quizá no estoy actuando de forma correcta, puedo enmendarlo, puedo entenderlo, puedo trabajarlo, puedo prestarle atención y no simplemente ignorarlo y seguir con mi vida como solía ser. Y obviamente me ha tomado años llegar al nivel de conciencia en el que me encuentro actualmente. Mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho sudor, pero lo hago principalmente porque me amo y porque amo a las personas que me rodean y quiero ser buena para ellos también. Quiero actuar de una forma honesta y con la intención de ser lo más sana posible, y que cuando falle yo pueda cultivar relaciones que sean constructivas, que igual me ayuden a mejorar y yo poder ayudarlos a mejorar, y que sea un trabajo mutuo, que no sea una relación destructiva que solamente busca un rato, sino que sea una relación firme, que realmente me aporte y realmente aportar, porque la vida es muy corta y no quiero desperdiciarla, perderla por mis traumas y por las cosas que viví que ya no me identifican. Ahora, expectativas realistas. Eso es un tema que quería tocar porque voy a ser muy honesta, como siempre. Esto es un tema bastante complicado para mí porque por años yo he sido la persona que se cree la salvadora. Siento que por mucho tiempo he puesto presión en los demás, bastante presión en los demás. Y bueno, hay personas con las que ya he logrado sacar eso de mí, con las que he logrado entenderlo en su mayoría, pero realmente comprendí que necesitaba tener el control sobre las cosas, que era una extensión de la ansiedad que simplemente intentaba protegerme, y me frustraba ver cómo las demás personas hacían cosas que bajo mi criterio eran perjudiciales, hasta que un día simplemente me pregunté ¿quién soy yo para dictaminar cómo los demás tienen que vivir la vida? Y honestamente ya he dejado ir bastante esa sensación de querer sanar y querer llenar a mi ego con pilas de personas que he salvado, y sobre todo comprendí que no es mi responsabilidad cumplir con ese papel que de niña me impuse, de básicamente querer crecer muy rápido y resolver absolutamente todo, porque la vida a su alrededor es muy incómoda y es inestable y necesita poder comprenderla y comprender a todo el mundo y tener demasiada empatía y dejarse afectar por ello. No es mi responsabilidad, no es mi papel en este mundo. Entonces, con todo eso que les digo, se pueden imaginar la presión que yo ponía en las expectativas en los demás. O sea, era algo impresionante. Aún no decido cómo me llevo con ese concepto de la expectativa. Sé que también nuevamente hay muchas opiniones al respecto, de que si las tengas, no las tengas. La verdad es que no sé, pero lo que sí sé es que cambié la idea de las expectativas por una idea de límites. Sobre todo sabiendo que los límites me los pongo a mí misma, que los límites son para mí,
y no para los demás. Y que cuando entiendes eso dejas de permitir cualquier cosa, dejas de permitir cualquier experiencia que no tienes que estar viviendo simplemente porque no estás consciente. Entonces, ¿qué pasó? Que reduje mi grupo de amigos bastante. Incluso he vuelto a reconectar, como dije anteriormente, con muchas de las personas con las que ya no me había hablado y comprendí que sí, que el tiempo y el trabajo que haces durante ese tiempo ayuda a sanar muchísimas cosas y ayuda a que si vuelves a reconectar con una persona y realmente hiciste tu parte, puedan tener una conexión muchísimo más profunda y honesta y muchísimo más ligera. Aunque claro, al principio me costaba bastante abrirme. Me costó muchísimo volverme a abrir a las personas, estaba muy escéptica porque no quería que nadie destruyera lo que yo había construido tanto, o sea, lo que me había tomado tanto esfuerzo y dedicación y tanto sudor y tanto dolor. No quería que simplemente cualquier persona llegara y la destruyera, así que construí este muro y esta pared que decidí detener, decidí contemplar muy bien la situación y quitarla ladrillo por ladrillo antes de que fuera demasiado tarde y terminara yo en el otro espectro, también convirtiéndome en algo tóxico o haciendo algo tóxico simplemente por miedo. No era balanceado, no era realista y sobre todo no iba a ser bueno eventualmente en mi vida. Obviamente todo esto lo hice teniendo en cuenta mis límites, los límites que ya había establecido previamente, y me dejé confiar de nuevo con criterio, obviamente con cuidado, pero lo empecé a hacer. Comprendí que no podía pasarme toda la vida temiéndole la experiencia que no iba a poder evitar. Era una experiencia que siempre iba a estar ahí. Lo que tenía que hacer era aprender a mejorar las relaciones que tenía con los demás. Y sobre todo, y muy fundamental, empecé netamente a creer lo que las personas hacían, no lo que las personas decían. Me fijé muchísimo en las acciones y en mis acciones. Traté de cuidar mucho mis palabras, las palabras que decía hacia los demás, y todo esto me lleva a la conclusión del día de hoy. Entender que todo es un proceso. Yo siento que solemos tomarnos todo de forma muy personal. Y bueno, tampoco me atrevo a dictaminar que todo lo que nos pasa tiene un propósito, porque sé que en el mundo pasan cosas de mierda que nadie se merece vivir y que no sé si realmente hagan parte de un propósito, ¿saben? Simplemente siento que nadie tiene que experimentar ese tipo de cosas porque son crueles y despiadadas. Pero basándonos en este tipo de tema en concreto, siento que sí. Siento que en este tipo de temas sí, las cosas pasan por algo, ¿saben? Sobre todo porque siento que de vez en cuando necesitamos pasar por este tipo de situaciones para realmente poder abrir los ojos y poder reconectar realmente con quién somos y poder encontrar nuestro propósito interno y real, y sobre todo cuidar muchísimo nuestra existencia en la tierra. Así obviamente conectando con personas que se alinean con eso en la vida, así sean pocas, aunque realmente no quiero que ese pensamiento me limite, porque yo siento que, por ejemplo, puedo conectar con ustedes y ustedes no son pocos, son bastantes personas, y eso es algo que, por ejemplo, me llena mucho el corazón, poder conectar con personas que sé que están en la misma sintonía porque por algo se encuentran aquí conmigo en este instante, y es algo que aprecio y que siento que hace muy parte de el propósito que yo tengo en mi vida. Sé que después del trauma abrirse a las cosas buenas realmente es muy difícil. Siento que la mayoría de veces uno le teme a que él haga las cosas y fracases, pero realmente cuando tu miedo no es el fracaso, sino no poder hacerte cargo de las cosas buenas que te pasen, es diferente, es algo nuevo, por así decirlo. Te tienes que volver a acostumbrar a que te pasen cosas buenas y aceptarlas, recibirlas, tener en cuenta tu merecimiento. Entonces, ¿cómo me empiezo a abrir al amor? ¿Cómo empiezo a aceptar que me siento bien? Buenas preguntas, buenas preguntas en las que no tengo la respuesta absolutamente de todo. Sin embargo, lo que sí puedo decir es que nada de eso va a venir solo. Todo requiere muchísimo trabajo. Si eres una persona como yo que ha vivido toda su vida en modo supervivencia, de repente darte cuenta de eso y dar un paso hacia atrás y tener que reconstruir tu vida no es sencillo. Requiere bastante trabajo, pero una de las cosas que yo he entendido que me ha servido son las palabras de afirmación. Constantemente estar recordándome que me merezco las cosas buenas que me pasan en la vida, que te tienes que enseñar de nuevo, te tienes que reconstruir, como mencioné, te tienes que guiar a aceptar que lo bueno que te está pasando es algo que te mereces, que no tienes que vivir toda tu vida en sufrimiento. Siento que valga la pena quedarse en esa sensación de sufrimiento por siempre, ¿sabes? Es doloroso, es incómodo. A pesar de que duele tanto, al mismo tiempo
es agradable estar ahí, es una sensación muy confusa, pero siento que la mayor forma en la que te puedes realmente ayudar es diciéndote que mereces salir de ahí, recordándote que como persona tienes valor y que tienes la oportunidad frente a ti, que hay muchas personas en el mundo, que hay muchas experiencias que tienes por vivir en donde te vas a poder abrir, pero que necesitas prepararte, ayudarte a estar listo para recibir, porque a veces la vida te va a dar las cosas, pero tú no estás listo para recibirlo porque no crees que lo mereces. ¿Cómo vas a hacer ahí? Entonces, recordar que mereces paz, que mereces una vida estable, que mereces una vida tranquila, que mereces tener la oportunidad de ser y de rodearte de personas que amen el ser que eres, y rodearte de personas que realmente abracen quién eres y te exalten y te admiren, y que tú haces lo mismo con los demás, porque es importante ser recíproco en todo lo que hacemos, y sobre todo darte eso a ti, ¿sabes? Porque siempre siento yo que les pedimos a los demás como todos los lenguajes del amor habidos y por haber, pero realmente ¿cuándo fue la última vez que tú te los diste a ti? ¿Cuándo fue la última vez que te diste palabras de afirmación, actos de servicio, te diste regalos, te diste tiempo de calidad? ¿Cuándo fue la última vez que realmente te diste lo que le pides a los demás? ¿Y cuándo fue la última vez que le diste a los demás lo que tanto exiges? Entonces es cuestión de enseñarte todo, es cuestión de ir paso a paso. Nada se resuelve en 2 segundos. Tienes que tomarte tu tiempo, realmente analizarte y hacer el trabajo psicológico que tienes que hacer. Tratar de entender si la razón por la que tienes esas relaciones que tienes nace desde el trauma o del amor, o si la razón por la que no estás con tantos amigos o no estás disfrutando la vida que quieres es porque no te sientes merecedor de eso, o simplemente aprender a respetar el proceso en el que te encuentras. Y pues bueno, simplemente quería compartirles un poco mi experiencia acerca de las amistades. Lo resumí lo más que pude, pero ese es mi consejo, que simplemente trabajes en ti. Si sí estás haciendo todo lo que tienes que hacer, simplemente tienes que confiar, esperar a que las cosas lleguen a ti. Yo eso es lo que intento hacer. Confiar y confiar y confiar, porque esas cosas se salen de mi control y de nada me sirve estar ansiosa y detestando mi existencia y el momento en el que me encuentro en mi vida, simplemente por, no sé, querer llenar estándares sociales a veces, o querer llenar esa sensación de soledad con los demás, y aceptar que muchas veces vamos a estar rodeados de personas y otras veces no. Entonces sí, quería comentarles mis traumas, ya saben. Es un tema que me gusta, me encanta contar mis traumas. Déjenme saber en la parte de abajo ustedes qué opinan del video. O si en la parte de abajo me quieren dejar alguna pregunta o me quieren dejar algún comentario, contarme su experiencia, siempre estoy más que abierta a leerlos. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias. Gracias por darme la oportunidad de expresarme. Gracias por apoyarme. Gracias por estar aquí. Lo valoro muchísimo. Y nada, nos vemos ya en la próxima. Bye bye.